Bien, saludamos a todos los hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesucristo. Después de un tiempo de receso por situaciones que Dios conoce, estamos otra vez compartiendo con todos ustedes la bendita y gloriosa palabra del Señor. El propósito en esta hora es de compartir con todos el mensaje de Cristo, el mensaje auténtico del Evangelio, el mensaje de esta Biblia. Yo siempre he dicho que el predicar el Evangelio es un desafío, y es un desafío contra todas las fuerzas que existen, buenas y malas. El predicar el Evangelio es poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, es poner en alto las enseñanzas de Jesús, es poner en alto la palabra de Dios, que desafortunadamente está perdida prácticamente de la mayoría de las personas. Siempre hemos hablado acerca de esto. El Señor Jesucristo dijo que en los postreros días se multiplicaría tanto la maldad. Y la palabra de Dios dice que existirían hombres tan perversos, habrían falsos profetas, habrían falsos maestros. Y bien, yo sé que ese es el mensaje que predican casi todas las iglesias, ¿no? De falsos maestros, de falsos predicadores. Y somos testigos de eso. Pero siempre he dicho que así como hay falsos, en alguna parte tiene que haber alguien que predica el Evangelio de verdad, que predica el Evangelio de Cristo. En alguna parte tiene que haber alguien que se pare por esta palabra, por este Evangelio. Y por eso en la Biblia los hombres de Dios eran hombres desafiantes. Cuando usted ve a Elías, Elías era un hombre desafiante. Elías no respetaba religiones, Elías no respetaba reyes, Elías no respetaba hombres. Elías se paró por la palabra de Dios, por el mensaje del cielo, y por eso él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O es Dios o es el diablo, o es Dios o es la religión. Y vale la pena aclarar que cuando Elías hizo ese desafío, estaba hablando con religiosos. Era gente que adoraba a Dios, supuestamente, porque el pueblo de Israel tenía conocimiento de las leyes de Dios, y de alguna manera se extraviaron detrás de los Baales, se extraviaron detrás de Baal, detrás de la diosa Acera. Y bueno, ya la historia de Elías nos la sabemos todos. Si hablamos de Moisés, Moisés era también otro personaje por la misma naturaleza de Elías. Bueno, y qué cosa tan especial que hasta el Espíritu Santo anuncia que estos dos ministerios en el final de los tiempos iban a estar aquí en la faz de la tierra. En el capítulo 11 de Apocalipsis, la Biblia nos declara que Moisés y Elías, esos dos testigos que están en la presencia de Dios, estarían ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Y entonces, por esa naturaleza de hombres, por esa clase de hombres, hombres desafiantes, hombres poderosos en Dios, hombres que saben para dónde van, estos no eran doctores en teología, estos no venían de universidades teológicas, estos no eran hombres tan elocuentes y tan finos como los que el mundo hoy en día está acostumbrado a escuchar. Sencillamente eran hombres sencillos, eran hombres humildes, pero eso sí, llenos de un poder y llenos de una autoridad que el mundo no sabía de dónde habían salido ellos. Cuando el Señor Jesucristo se presenta aquí en la tierra y que Él viene haciendo lo que viene haciendo, sus milagros, sus sanidades, su mensaje, su predicación, y también podríamos decir su rebeldía, porque Jesucristo era un rebelde contra la religión de la época, era un rebelde contra la política de la época. Y por eso ustedes ven que Él hace algunas cosas al punto. A los que leen la Biblia, capítulo 21 de San Mateo, la Biblia declara que cuando Él entró a Jerusalén, llegó al templo, un templo que Él no lo edificó, un templo donde Él no era sacerdote, un templo donde Él ni siquiera tenía un ministerio, y hasta seguramente donde ni siquiera era bienvenido, porque muy probablemente le arrugarían la cara o lo mirarían raro los sacerdotes y las personas importantes del tiempo cuando Él iba, porque era su costumbre. La Biblia dice que era su costumbre ir. Dice la Biblia que iba conforme a su costumbre. Capítulo 4 de San Lucas, era una costumbre de ir al templo. Y entonces cuando Él llega al templo,
y comienza a ver todas las cosas que se están haciendo en el templo que no han sido establecidas por Dios. Dice la Biblia que Él volteó las mesas de los vendedores, de los cambistas, de los que vendían palomas, porque han convertido la iglesia del Señor en una galería, en una plaza de mercado. Y el Señor Jesús es más agresivo todavía, porque Él dice mi casa, no dice la casa de mi Padre, ni la casa de Dios. Él habla a nombre personal, pronombre personal, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Uno se pregunta, ¿qué tal? Ahora que todas las iglesias y religiones supuestamente están esperando la segunda venida del Señor, ¿cómo será esa segunda venida del Señor? Esos templos que han sido dedicados para adorar y glorificar a Dios, que hoy se han convertido en lo mismo que convirtieron el templo allá, en cueva de ladrones. Hoy en día la mayoría de personas, predicar el evangelio hoy en día es un complique, porque lo primero que la gente le saca a relucir a uno es los malos testimonios y es la mala vida de aquellos que dicen ser enviados del cielo. Y entonces los templos que se han edificado para glorificar a Dios se han convertido en casas de negocio, en casas de fraude, en casas de mentiras, en lugares donde se adultera la palabra del Señor. Y ustedes, predicadores, lo saben, y ustedes, creyentes, lo saben, porque ya en otros programas anteriores nosotros hemos denunciado esto y hasta hemos sido atrevidos, porque en algunos casos hemos utilizado hasta nombres personales de algunas personas que son enemigos de esta Biblia, que son enemigos de esta verdad, que son enemigos del evangelio. Yo recuerdo que en uno de los programas anteriores estábamos hablando acerca de ciertos líderes religiosos con los que tuve la oportunidad de conversar, y hablamos de la Biblia, y cosa bien tremenda. Ellos reconocen que este mensaje, que este evangelio, que este ministerio es verdad. Ellos reconocen que esta predicación es verdad, pero descaradamente dicen, pero nosotros no podemos predicar eso. Oiga, no pueden predicar la Biblia. Cristianos, evangélicos, no pueden predicar la Biblia. Todavía confiesan, eso es verdad. Lo que usted dice es verdad, pero nosotros no podemos. Uno se pregunta y dice, ¿qué clase de espíritu hay ahí? ¿Qué clase de espíritu hay ahí? Porque mi Biblia dice que ninguna mentira es de la verdad. El libro de Apocalipsis dice que todos los cobardes y los mentirosos, adúlteros, fornicarios y hechiceros, dicen que su parte es en el lago que arde con fuego y azufre. Y entonces uno dice, estos predicadores, entonces, ¿para dónde van? Mi estimado hermano, mi estimado amigo, hay un ministerio. Dios está levantando hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de poder y llenos de autoridad, que están trayendo estas buenas nuevas de salvación. Seguramente la mayoría de las religiones nos catalogan, como siempre ha sucedido, ¿no? Como locos, como rebeldes. Algunos dicen que somos ruedas sueltas porque no nos sujetamos a ciertos liderazgos religiosos, porque pues cuando usted se sujeta a una religión, usted tiene que predicar y enseñar lo que esa religión autoriza. No el evangelio, no la Biblia. Usted tiene que predicar la enseñanza de cada doctrina. Si usted se vuelve testigo de Jehová, usted tiene que predicar lo que los testigos de Jehová creen, o si no, a usted lo excomulgan y lo sacan a patadas. Si pasa con los mormones, igual. Si pasa con los trinitarios, igual. Y con cualquier iglesia que usted predique el evangelio, a usted lo echan, sencillamente lo sacan. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde la Biblia habla de las edades de la iglesia, o de las 7 iglesias. La última iglesia, la última edad, la edad de la Odisea, o la iglesia de la Odisea, dice la Biblia que al Señor Jesús lo habían sacado de la iglesia. Cosa tremenda, ¿no? Cuando usted lee Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el Espíritu Santo le habla a cada una de estas congregaciones. A una le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A otra le dice, tienes ahí la doctrina de Balaán. Otra tiene la doctrina de Jezabel. Bueno, podríamos profundizar en cada una de estas cosas, pero me llama mucho la atención que la última iglesia, la última edad, los últimos cristianos, dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es la iglesia la que tiene el Señor Jesucristo afuera.
Jesucristo tocándole la puerta a la iglesia y no le abre. Y él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa con las iglesias hoy? Que tienen al Señor afuera. Están llenos de religiosidad, de payasadas, de tonterías. Es increíble ver la clase de iglesias que se han levantado hoy en día, que eso es una recocha, eso es una cosa de locos. Las cosas tan absurdas que hacen, y bueno, la gente cae como moscas en eso, porque pues últimamente el diablo es un payaso. Toda la vida el diablo ha sido así, y el diablo tiene sus seguidores, y por A o B la gente se enamora de estas cosas. Y por lo regular, la verdad del evangelio causa miedo, casi siempre ha sido así. La verdad del evangelio causa miedo. Yo recuerdo que en alguna ocasión, leyendo la Biblia habla de un personaje que el Señor Jesucristo se encontró por la religión de los Gadarenos. Creo que es el capítulo 5 de San Marcos, donde está esa escritura, donde el Señor se encuentra con un endemoniado. Dice la Biblia que este hombre tenía tanta fuerza, tanto poder, que muchas veces lo habían atado con cadenas y con grillos, y eso lo volvía a pedazos, las despedazaba como que si fueran cuerdas consumidas por el fuego. Y tenía aterrorizada a esa gente de ese lugar. Cuando se encontró ese endemoniado con Jesucristo, el Señor Jesucristo lo liberó de esos demonios. Y cuando el Señor Jesucristo libera a este hombre de esos demonios, la gente de alrededor del pueblo de Gadara le cogieron miedo a Jesús. Le tenían miedo al endemoniado, y ahora le tienen miedo a Jesús. Jesús asusta a los demonios. Jesús asusta al diablo. Y eso pasa cuando un hombre se deja llenar por el Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo asusta al diablo. Así es de sencillo. Así funciona esto. Así ha funcionado esto. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Esta Biblia, lo que está escrito aquí es lo que juzgará al mundo. Esta Biblia es la que condenará a los incrédulos, y esta Biblia es la que salvará a los creyentes. Mi estimado hermano y amigo, usted que me escucha a través de este canal, es hora de que volvamos a la palabra de Dios. Yo he hablado por ahí con una buena cantidad de personas diferentes, y cosa tremenda, ¿no? Uno habla con las personas de las diferentes organizaciones religiosas tradicionales, y casi todo el mundo está aburrido en esas iglesias. Ellos mismos hablan mal de sus propias iglesias, pastores de mal testimonio. Lo único que los mueve es el interés por el dinero, por la plata. No se preocupan por el bienestar de la iglesia, y bueno, a ellos realmente eso no les interesa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, Él dijo, yo soy el buen pastor. Tremendo, ¿no? Eso allá cayó duro, ¿no? Eso cayó duro allá en medio de los escribas y fariseos, porque Él dice, yo soy el buen. Habían más pastores, ahí estaban los escribas y estaban los fariseos, y Él diciendo esas palabras, yo soy el buen pastor. Que será arrogante, me imagino. ¿Qué no dirían de Jesús? Qué tipo tan arrogante, qué tipo tan fastidioso, ¿no? Pero Él es el buen pastor, y Él sigue siendo el buen pastor todavía. Y Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el mismo capítulo dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y ahí lo están escuchando los líderes religiosos de la época. Y Él dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quiere usted esa vida abundante? ¿Quiere usted esa vida abundante que le da Dios? Usted no la va a encontrar en otra parte. Es esta Biblia y usted. Es este evangelio y usted. La iglesia, vaya a la iglesia que a usted le guste o la iglesia que usted quiera, ese es problema suyo. Pero si esta Biblia no está en su corazón, usted está perdido. No importa qué tanto haya estudiado, no importa qué tan teólogo sea, no importa cuánta trayectoria tiene su iglesia, usted sin este evangelio está perdido. Así que mi amigo, Dios le bendiga, gracias por su atención, y estaremos más adelante trayendo un nuevo mensaje para la gloria del Señor. Dios les bendiga.